Una producción INIA Centro Producciones. Tierra adentro. Les insistimos que para nosotros es muy importante conocer su opinión y que nos den a conocer esas experiencias que ustedes han realizado durante tantos años, calladamente, en sus campos, en las ciudades, etc. Nuestra casilla es la 439-3. Recuerden, 439-3. Y aquí nosotros recibiremos sus cartas y podremos viajar a los lugares que ustedes nos sugieran. Este programa tiene como principal función mostrar al mundo general cuál es la actividad que se realiza en el campo, actividad tan relevante que os entrega divisas, trabajo y, lo más importante, alimentos. En nuestro país la agricultura ha adquirido un dinamismo increíble. Dadas las características regionales de climas, microclimas, etc., tenemos muchas formas como ella se expresa. Así, en la primera región, por ejemplo, tenemos la alfalfa, en el Valle de Utah, en Pica, los limones y el riego en el desierto. En Valdivia, cómo comercializan los agricultores sus productos a través del río Cruces, llegando a la feria fluvial. En Magallanes, la lana. Y así la fruta, las hortalizas, etc. Siempre la agricultura es mirada, especialmente por la gente de la ciudad, como una actividad bucólica, tranquila, incluso hasta latosa. Pero en realidad, tal como lo dijimos, actualmente es muy dinámica. Tierra Adentro esta semana viajó a Olmué, pasadito de la cuesta de Tiltil, este pueblo que es apacible, donde el clima es muy agradable. Existe una lechería, como muchas otras del país, pero esta se caracteriza por tener una alta productividad. En la comuna de Olmué se encuentra la lechería más productiva del país. En una zona de clima privilegiado, donde es posible cultivar una enorme gama de productos. La lechería subsiste solo por su eficiencia, aprovechando de manera excelente la infraestructura de madera y adobe que el abuelo Stambuk legara a su familia. Los Stambuk, desde los más pequeños, han ligado su vida a la lechería. Con dedicación y esfuerzo, han logrado lo que son. Iván, el agrónomo de la familia, nos detalla a qué se debe el éxito de su producción. Fundamentalmente integrando todos los factores que afectan la producción de un sistema de leche. Es decir, integrar todo lo relacionado con crianza de ternero, con genética, con alimentación, con reproducción, sanidad, todo lo relacionado con los manejos generales y fundamentalmente contar con un personal especializado. El éxito de un plantel lechero parte también en que los animales estén en producción el tiempo que deben estar, es decir, lapsos no superiores a los 11 meses de producción. Los costos más altos en una lechería son los de alimentación de los animales, pero se justifican plenamente cuando se ocupa un ganado lechero, como el holando americano, el que es seleccionado, cuidado y mejorado genéticamente año tras año, permitiendo alcanzar producciones sobre los 32 litros de leche como promedio por animal al día, teniendo vacas que llegan a producir sobre los 70 litros al día. Estas producciones han situado a la lechería de los Stambuk como una de las más productivas de Sudamérica. Así, esta familia ha logrado mantenerse en el tiempo con una de las mejores lecherías del país, aunque a las generaciones futuras, esta situación no parece ser la que más les preocupe en estos momentos. La arveja tiene un enemigo, dentro de los que muchos pueden tener las plantas, pero en este caso vamos a hablar del bruco, que es más bien conocido como gorgojo. Este insecto se introduce en la vaina de la arveja. Vamos a conversar con el especialista en el control de insectos Hernán Norambuena en la Estación Experimental Carillanca, en Temuco, sobre el bruco de la arveja. Hernán, ¿cuál es el objetivo de este proyecto específicamente? Bueno, el objetivo es intentar regular o controlar la plaga número 1 del cultivo de la arveja, que se llama bruco de la arveja. En realidad el objetivo no es erradicar, sino que
controlar o regular a esta plaga. ¿Cuál es el método que se está usando para regular este sistema? Bueno, específicamente en esta sala estamos utilizando el método de control biológico, el cual consiste en la utilización de organismos, particularmente insectos, que atacan al bruco de la arveja. ¿Qué tipo de insectos ocupan y de dónde se obtuvieron estos insectos? En este caso estamos utilizando un parásito de huevos del bruco de la arveja que ataca a esta plaga en Europa. Este parásito es un enemigo natural muy pequeño, una avispa muy pequeña. Específicamente este parásito, ¿se come al bruco? Claro, este parásito coloca sus huevos en los huevos del bruco de la arveja. Y este parásito entonces se desarrolla en el interior del huevo del bruco de la arveja. ¿Qué son estas cajas que tenemos acá? Bueno, acá lo que tenemos es básicamente un sistema de producción de huevos que son, podríamos decir, la dieta que utiliza este parásito, ¿no es cierto? Y que requiere como alimento para ser multiplicado en grandes números. O sea, ustedes están produciendo huevos para que este parásito se reproduzca. Exactamente. Básicamente acá tenemos un sistema compuesto de 3 elementos. Estos 3 elementos son la plaga, que es el bruco de la arveja, el parásito introducido desde Europa y una dieta. Y esta dieta está constituida básicamente por otro insecto que es el bruco del poroto. ¿Y por qué utilizamos bruco del poroto? Sencillamente porque este es un insecto que es muy fácil de criar en condiciones de laboratorio, a diferencia del bruco de la arveja, que es muy difícil. Entonces, al criar este bruco del poroto, podemos multiplicar en estas jaulas, en esta sala, cientos de miles de huevos del bruco del poroto para entonces colocárselos o disponerlos para el parásito introducido desde Europa y multiplicarlo varias veces. Ustedes le preparan una especie de desayuno continental al parásito del bruco. Bueno, una vez que se producen acá los huevos de bruco del poroto, que van a ser, llamémoslo, la dieta o el hospedero del parásito en condiciones de laboratorio, estos huevos son cosechados diariamente acá y llevados a otra sala donde son expuestos al parásito del bruco. ¿Y ustedes van a soltar estos insectos en el campo? Por supuesto, una vez que obtengamos una producción de estos parásitos, se van a llevar al campo y se van a liberar en las sementeras de los agricultores donde exista ataque del bruco de la arveja. ¿No hay peligro de que dañe, por ejemplo, las plantas este insecto? No, no hay ningún peligro porque este es un insecto que se alimenta de otro insecto, no es un herbívoro, de tal manera que es un enemigo natural que ataca los huevos de la plaga, pero no consume plantas. ¿Cuántos insectos esperan liberar ustedes en esta primavera? Esperamos liberar varios millones de este parásito en la 9ª y en la 10ª región. El día 4 de octubre recién pasado fue San Francisco. Este día tiene especial importancia en el campo, puesto que durante él se bendicen las sementeras, es decir, las siembras de trigo. Tierra Adentro fue a Portezuelo, una localidad que queda en Ñuble, la 8ª región. Ahí compartió con los agricultores la bendición de las sementeras. Terminamos con un buen pie de cueca y comiendo pan de pajaritos y tomando mistela. Vamos a verlo. El trigo es quizás uno de los cereales que más se identifica con el tema alimentación. Con él se simboliza la abundancia, la tranquilidad y la agricultura en general. Más que un cultivo, el trigo forma parte de la historia del hombre. Es parte de nuestra cultura. El 4 de octubre, día de San Francisco, los agricultores de nuestros campos se congregan para la tradicional colocación de las cruces en las sementeras o siembras de trigo. La festividad tiene como objetivo solicitar la ayuda de San Francisco para que las cosechas sean buenas. Esta tradición se mantiene con todas sus formas en las localidades más apartadas del país. Tierra Adentro estuvo en Portezuelo, un lugar ubicado en la provincia de Ñuble, donde acompañó al padre Ricardo Samón en su recorrido por la zona,
bendiciendo las cruces de las más diversas formas y colores, las cuales serán colocadas en los campos de los agricultores que concurren al encuentro del sacerdote. Luego del oficio religioso en el campo, se realiza una procesión donde se colocan las cruces. Al final de las ceremonias, no faltan los cantos, la mistela y el sabroso pan de pajaritos. La agricultura orgánica es un tema que está muy de moda en todo el mundo. En el fondo es la utilización de una serie de desechos en los campos, ya sea para utilizarlos como fertilizantes o incluso como combustible. Pero en realidad lo que no está claro aún es si esto es comercial o no. Camino a San Fabián de Alico, cuna de los Parra, existe un agricultor que está trabajando fuertemente en este tema, y no lo está haciendo en pequeña escala en realidad. Vamos a conocer esta experiencia que para nosotros resultó muy interesante. En Pomulleto, camino de San Fabián en la 8ª región, vive don José Hidalgo, ingeniero agrónomo dueño de 110 hectáreas que constituyen el mejor ejemplo de que la agricultura orgánica no es incompatible con la producción empresarial. Su sistema empieza en la lechería. Se calcula que una vaca normal produce alrededor de 30 kilos de fecas al día. Pero esta acumulación, que para otros es un problema difícil de solucionar, para José Hidalgo es una ventaja. Él recoge en un pozo el estiércol de su ganado de doble propósito. Luego, con una máquina homogeneizadora, transforma los desechos en purines, de forma que una bomba especial pueda succionarlos y distribuirlos a otros pozos o a los cultivos. Pero todo esto seguramente debe tener mayores costos, no debe ser tan fácil aplicar un sistema de este tipo. Puede que tenga mayores costos en un comienzo, pero al sustentarse esto ya los costos empiezan a ser muy inferiores a la agricultura tradicional. Porque en la agricultura tradicional uno cae en el vicio, en el círculo vicioso, de que cada día hay que aplicar más fertilizantes, hay que aplicar más plaguicida para controlar las plagas, porque uno ha distorsionado el fenómeno del control biológico, etcétera, etcétera. Así que cada día aplica más insumos. Los insumos son caros. José Hidalgo ha logrado un manejo que para muchos resulta increíble. Mantiene una importante producción de kiwis y espárragos sin usar ningún producto químico. Los residuos de la lechería se aplican directamente en los huertos frutales y espárragos. También se usa para el maíz, que servirá de alimento a los animales, incorporándolo al suelo. Así, dice don José, se eleva la fertilidad por varios años con maíces que crecen hasta 4 metros. Resulta difícil no creerle porque sus producciones son excepcionales. A mediados de los 80, resultó ganador del concurso de trigo a nivel regional y nacional con rendimientos de 86 y 92 quintales por hectárea. El material de las camas de terneros se deriva a la lombricultura, donde las lombrices italianas que compró hace algunos años lo transforman en el humus que ha servido de lecho para plantar los kiwis y espárragos. Nada se pierde en su premio. Los sarmientos de la poda de kiwi se trituran e incorporan al suelo. Tampoco se aplican herbicidas, porque la sombra de las plantas cuando crece el follaje controla las malezas por sí sola. En los espárragos aprovecha su resistencia a la salinidad. En vez de herbicidas, aplica a principios de octubre una mezcla de agua, salitre y sal que es suficiente para eliminar las malezas, completando después con deshierve manual. El rastrojo se ocupa para los animales en el invierno, cuando otros alimentos escasean. Pero me imagino que no todo debe ser siempre miel sobre hojuelas, algunos problemas debe tener este sistema. Por supuesto. Está favorecido con este tipo de agricultura el que tiene ganadería, pero eso no significa de que el que no tiene la ganadería no lo pueda implementar. Hay varias maneras de hacerlo. Y la agricultura orgánica no solo el uso de los purines. Nosotros, creo que en Chile los agricultores en general aplican muchas veces más labores de lo que debieran hacer. Y eso trae consecuencias funestas al suelo. Queman los rastrojos,
quemar un rastrojo es un pecado muy grande, pues, y eso se ve que todo el mundo quema los rastrojos, el 90% de los agricultores queman sus rastrojos. ¿Por qué se hace? La única razón es porque le da comodidad para preparar el suelo, nada más. Entonces ahí hay que ingeniarse cómo ese rastrojo transformarlo en un amigo de uno y no en un enemigo e incendiarlo. Don José piensa que la mejor manera de probar sus resultados es la respuesta de las plantas. Y la naturaleza le ha respondido. Yo por lo que he visto en los espárragos y en los kiwis que han tenido cero fertilizante y cero plaguicida, creo que el resultado es muy halagador porque todo el mundo, bueno, mucha gente de Chile, de los cultivadores de kiwi y de espárrago conocen mi caso y ellos están de acuerdo conmigo, ellos pueden decir mejor que yo cuál es el desarrollo, la exuberancia de los kiwis que yo tengo en plena producción y de los espárragos. Al ponerse en sol en Pomulleto, don José Hidalgo medita en el siguiente paso. A través de ProChile se contactó con distintos países de Europa y Norteamérica para sacar el mejor precio de que gozan internacionalmente los productos orgánicos. Es tarde ya. Sopla un viento fresco y los sonidos comienzan a apagarse. José Hidalgo pasea su mirada orgullosa por esta tierra que ha sabido responderle. Hay muchos lugares en nuestro país que son reconocidos por los productos que ahí se generan. Las gredas de Pomaire, la chicha de Curacaví, longanizas de Chillán, la greda de Quinchamalí y también los dulces y los tejidos de la Ligua, por ejemplo. Tierra Adentro esta semana quiso conocer un poco más de cómo el hombre en el campo transforma estos productos que genera la tierra. En una mezcla rítmica de madera y manos se va dando forma a lo que son futuras vestimentas. Veamos en esta mezcla hermosa de colores estas imágenes. A solo 5 kilómetros de la Ligua se encuentra el pueblo de Valle Hermoso. Sus niños, como los del resto del país, se desarrollan con la alegría espontánea de su edad. En sus fiestas, como en la vida cotidiana, incorporan como parte del paisaje los telares, símbolos de una zona destacada, entre otras, por la actividad del tejido. Don Alirio Riquelme, ovallino de nacimiento y avecindado en Valle Hermoso desde la edad de 15 años, nos cuenta sobre esta realidad. ¿De qué vive más la gente acá en la zona? De agricultura, de tejido, especialidad en tejido. Hay mucho tejido allá adentro. También yo tejo. Con el equipo de Tierra Adentro, nos dirigimos donde Don Atilio Lillo, quien nos mostró y contó algo de su trabajo. ¿Quién le enseñó a tejer? Eso era de la misma tradición antigua de Valle Hermoso, de que empezaron los indios, de cuando se empezaba con onza. Esas pesas no se ven ahora, ya no existen. Y después, a los años, como el año 60 más o menos, no, como el año 58 salieron estos telares recién. Unos más chicos que este, eran para tejer poncho. Se tejía la mitad del poncho y después se hacían cosidos. Pocos son los telares artesanales que van quedando en Valle Hermoso. Pero mientras haya guasos, habrá mantas que tejer. Y habrá hombres que las tejan, capaces de arrebatar al sol un rayo de luz que sirva para colorear su labor, como colorean a sus niños, en un Valle Hermoso, cerca de la Ligua. La Ligua, Puyalle, toda la parte alrededor de... La forma tradicional de siembra de papas es utilizando el tubérculo como semilla. Pero hace pocos años, el Centro Internacional de la Papa, ubicado en Perú, está trabajando lo que se denomina la semilla botánica de papas, que es otra forma. Ahora, en la Estación Experimental Remegue, en Osorno, se está desarrollando este trabajo. En nuestra próxima nota conoceremos esta experiencia, que de resultar provocaría un gran impacto en la utilización de mano de obra y en el ingreso de divisas al país. En esta feria libre de Lima, Perú, como en muchos lugares del mundo, la papa, por su calidad como alimento, es uno de los productos más importantes.
Sin embargo, justamente en los países con mayores problemas alimentarios, existen enfermedades que afectan gravemente a las plantas. Y los agricultores se ven obligados a comprar semilla a precios elevados. Además, como para sembrar se usa la misma papa, el transporte es caro y de difícil acceso en lugares apartados. Por estas razones, el Centro Internacional de la Papa, CIP, un organismo internacional de investigación, cuya sede central se encuentra justamente en Lima, ha venido desarrollando desde años una nueva tecnología que probablemente revolucionará la producción en los países de clima tropical. El espíritu del CIP es trabajar en conjunto con los programas científicos nacionales, por lo cual, para desarrollar este proyecto, se unió en nuestro país a los investigadores de la Estación Experimental Remegue del INIA, ubicada en Osorno. El clima, el suelo y las condiciones sanitarias del sur de Chile lo hacen excepcional para el cultivo y para servir de sede la culminación del proyecto. Contra lo acostumbrado, en Remegue lo que interesa no son los tubérculos. Lo que se cosecha son las flores. El material creado en el CIP se multiplica y trasplanta al campo bajo rigurosas condiciones tecnológicas. Allí, con el paso del tiempo, va dando origen a plantas machos y hembras. Como los machos son demasiado entusiastas, crecen antes que las hembras. Y luego de cosechar sus flores, es necesario extraerles el polen guardándolo para sus prometidas. El ingenio de los investigadores chilenos los llevó a usar timbres de caza como vibradores para la tarea. Y llega el momento del matrimonio. El polen de los machos fertiliza a las hembras, tarea en la cual se emplea abundante mano de obra, especialmente femenina, por la delicadeza del trabajo. La naturaleza sigue su curso. Cuidadosamente sujetas, en estas condiciones, las plantas llegan a la increíble altura de 2 metros, algo inaudito si las comparamos con las plantas normales. Las bayas crecen poco a poco. Lo novedoso de la tecnología es obtener la semilla verdadera, la semilla botánica de papas. El ahorro en costo y transporte de semilla, que esto significa para muchos países, resulta extraordinario. Bastan 150 gramos para sembrar 1 hectárea, contra más de 2.000 kilos de papa tubérculo en el sistema normal. Aunque en Chile el método tradicional continúa siendo el mejor para nuestras condiciones. A futuro, la posibilidad de exportar semilla botánica se abre como un negocio capaz de entregar interesantes utilidades y también generar abundante empleo. El próximo 16 de octubre se celebra en todo el mundo simultáneamente el Día Mundial de la Alimentación. Este es un día convocado por la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas. En Chile se celebrará este día en Quilacagüín, que es una localidad que queda muy cercana a Osorno en la 10ª región. El lema que se ha puesto para este año es "El árbol es vida", y precisamente en Quilacagüín se ha elegido porque ahí existe una escuela donde los niños, desde muy pequeños, aprenden a trabajar con el bosque, a conservarlo y a entregar toda su energía para que él se conserve. Tierra Adentro estará en la celebración, pero ahora vamos a ver un material que nos llegó desde Roma respecto al lema "El árbol es vida". Todo árbol evoca un paisaje, un pueblo, unas costumbres.
Al pie de un roble, un rey administra solemnemente la justicia. Un árbol erguido entre dos gacelas enfrentadas simboliza la prosperidad y todos los dones de la naturaleza. La silueta de un árbol o de una hoja decora un rectángulo de tela, la bandera de una nación. En casi todas las sociedades el árbol tiene un valor emblemático. El árbol es potencia y longevidad. Cada revolución tecnológica, edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, ha estado acompañada por esta materia más blanda, más fácil de trabajar, que es la madera. ¿Cómo habrían existido los utensilios de labranza sin los mangos de madera? O la tracción animal sin el yugo. Los árboles siempre han sido objeto de comercio. La madera era indispensable para la construcción de templos, palacios y naves. Los que carecían de ella gastaban grandes sumas de dinero en importarla. La vida económica y la subsistencia de pueblos enteros han dependido durante siglos y aún dependen de los productos forestales. Porque el bosque es un universo comestible. Bayas silvestres, setas, frutos, miel, todo tipo de nueces, caza. La lista de productos de la recolección y la caza es infinita. El árbol garantiza la seguridad alimentaria de los más pobres y suele ser la última defensa contra el hambre. Sin embargo, el desastre está a la vista, nadie puede negarlo. La propia existencia de los bosques tropicales y el futuro de los bosques templados se ve amenazada por el desmonte y la extracción excesiva para producir madera de construcción y leña, así como por la extensión del pastoreo, la contaminación y los incendios. Por eso la FAO, cuyo mandato prevé la conservación de los recursos de la biosfera, lanza un llamamiento a la opinión pública. Este año, el tema del Día Mundial de la Alimentación es el árbol fuente de vida. El árbol, fuente de vida. Ese es el lema del Día Mundial de la Alimentación de este año, que se celebra por la FAO. Pero también hay novedades respecto al sector forestal. El día 18 de octubre se firma el Plan de Acción Forestal para Chile. Este es un proyecto que incorporará muchas hectáreas en nuestro país a la forestación. En estos momentos nos corresponde nuestro comentario económico. Enrique Canelo estuvo esta semana buscando un tema que para ustedes resulta relevante. Adelante, Enrique. Gracias, Paul. Muy buenos días. La integración latinoamericana, ese sueño de Bolívar que a ratos se vio amenazado de morir aplastado por toneladas de discursos, hoy día parece aproximarse a una realidad. En el marco de este nuevo contexto económico mundial que está asistiendo todo el mundo, con respecto a lo que se denomina la globalización de los mercados. Y en lo que respecta a nuestro continente, está la suscripción de los convenios de complementación económica, pero como nadie ha dicho que el camino iba a ser fácil, recordamos que el 2 de agosto, después que se firmó el convenio de complementación económica con Argentina, el mismo hecho suscitó rechazo, inquietudes de parte del sector privado, que incluso inclinó peligrosamente a cero a la aguja que marcaba la relación, el buen contacto entre autoridades y sector privado. Pero estos son los antecedentes que marcan esta situación, porque hoy día son historia. Y de acuerdo a los plazos que hay dentro de ese mismo convenio, que para el sector pecuario vence a fin de mes y para el sector fitosanitario en febrero, son plazos, nos decimos, para que se elaboren los reglamentos que contienen los resguardos justamente para preservar la sanidad vegetal y animal de nuestro país, que exhibe como gran orgullo y que es lo que ha permitido el aumento de las exportaciones del sector silvoagropecuario. Decíamos entonces que hoy día, afortunadamente, en función de estos plazos,
Las partes, empresarios, dirigentes empresariales, colegios profesionales y autoridades están sentadas frente a frente discutiendo para dar este marco, este reglamento y trabajando de consumo poder preservar lo que ambos han coincidido, que es nuestro patrimonio sanitario. Y en función de esto, hace pocos días conversábamos con dirigentes ganaderos del sur, quienes nos decían que con todo lo optimista que estaban ellos, ¿qué pasará a futuro? Nos decían, ¿acaso el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, seguirá siendo un organismo técnico? De acuerdo a los antecedentes que ahora en nuestro poder, pensamos que no solamente tendrá que seguir siendo un organismo técnico, sino que en función de estos acercamientos, de este contacto, de este intercambio, el país está asistiendo a la formulación de una política nacional. Y con respecto a este punto, el sector silvoagropecuario nos permitirá mantener reglas estables en el tiempo, al margen de cualquiera sean los cambios políticos que haya en el futuro. Y como uno de nuestros recursos más escasos es el tiempo, quedamos hasta aquí y nos despedimos hasta el próximo domingo. Muchas gracias, Enrique. Y así estamos finalizando un nuevo capítulo de Tierra Adentro, un programa hecho para el hombre del campo y de la ciudad. Esta semana estuvimos en la fiesta de San Francisco, las sementeras en Ñuble, estuvimos también conociendo la agricultura orgánica, la semilla botánica de papas allá en Osorno y los tejedores allá en La Ligua. Esta semana el equipo de Tierra Adentro seguirá viajando para que conozcamos juntos este hermoso mundo de lo rural. Recuerden que nuestra casilla es la 439-3 de Santiago. Y así nos despedimos para la próxima semana, en el día domingo, a esta hora, en Tierra Adentro.